Iglesia, esta prédica yo la he titulado, más que una prédica, es una enseñanza, ¿vale? Esta es una palabra que el Señor me ha estado ministrando desde hace mucho tiempo. Volvamos al corazón del Padre. Amén. Y yo quiero iniciar esta enseñanza con una pregunta. Amén. ¿Qué cree usted que sea lo que mueve el corazón de Dios? Si yo le pregunto a usted, ¿qué cree usted que sea lo que mueve el corazón de Dios? Yo me hacía esta pregunta porque, bueno, para el que no me conoce, yo tengo casi 4 años en el Evangelio. Cuando yo llegué a esta iglesia, la primera semana hice el casting para el Ministerio de Alabanza, un ministerio hermoso. Y yo me acuerdo que con la canción, con la adoración con la que yo debuté en este altar, fue con la canción de Miel San Marcos, Mover tu Corazón. No sé si la ha escuchado. Y si no la ha escuchado, pues le invito a que la escuche. Es una adoración bastante hermosa. Y mientras yo ensayaba esta canción, porque el coro dice, mover tu corazón es todo lo que yo quiero hacer. Entonces yo me preguntaba, pero ¿qué es lo que mueve el corazón de Dios? Amén. Podemos decir que el amor, la obediencia, la fe, pero cuando amamos a una persona, ¿verdad? Inevitablemente nos interesamos por lo que a esa persona le interese, ¿cierto? O nos alegramos por lo que a esa persona le alegra, e incluso sufrimos por lo que a esa persona le duele, ¿cierto? Entonces, si decimos que amamos a Dios, deberíamos amar lo que Él ama y vivir por lo que Él vive, ¿cierto? Amén. Entonces vamos a ver estos versículos. Por favor, si me ayudas con los versículos. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En 2 de Pedro dice 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en Juan 3:19, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, aquí podemos ver, aquí Dios nos está mostrando cuál es el deseo y el anhelo de su corazón, que es buscar y salvar lo que se ha perdido, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y que todo lo que en Él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, podemos decir que entiendo que Dios no nos está llamando solamente a conocer su corazón, sino también a compartirlo, ¿cierto? Entonces, si nosotros como creyentes, conociendo el corazón del Padre, no podemos mantenernos indiferentes ante las personas que no conocen de Cristo, ¿cierto? Quiero llevar este mensaje un poco hacia un lado más evangelístico. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es que debemos amar lo que Él ama. Amén. Podemos ver que en Efesios 5:1, que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Si somos realmente hijos de Dios, debemos amar lo que Él ama, ¿cierto? Debemos parecer a Él, porque un hijo no simplemente hereda el apellido del Padre, sino que también refleja sus valores, su carácter, ¿cierto? Y el corazón del Padre. Y aquí hago una pequeña pausa porque yo estoy leyendo 2 de Samuel y yo puedo darme cuenta la historia de David, que David era un hombre que amaba al Señor. Era un hombre que lo respetaba, un hombre que lo adoraba, un hombre que obedecía, ¿cierto? Y Dios le respondía
Y no solamente que le respondía, sino que le respondía inmediatamente, dice la palabra. Entonces, puedo ver que David era un hombre que amaba al Señor, que amaba su corazón. Incluso la Biblia dice que que tenía un corazón conforme al de Dios, ¿cierto? Y aquí me volví a hacer la pregunta, bueno, ¿y qué es tener el corazón conforme al de Dios? ¿Cómo sé yo que tengo un corazón conforme al de Dios? Porque a lo mejor él le pedía dirección a Dios, ¿cierto? Y a lo mejor él tenía respuesta y no era lo que él quería, pero él obedecía. Porque dice la palabra que él tampoco era un hombre perfecto, él pecaba, pero se arrepentía inmediatamente. Amén. Entonces, cuando amamos lo que Dios ama y cuando amamos lo que Dios desea, empieza a convertirse en lo que yo quiero. ¿Y por eso qué? Por eso deseo de corazón hacerlo. Amén. Dios amó al perdido. Dios quería que perdonemos, deseaba que perdonemos. Dios quiere santidad. Dios quiere que hagamos discípulos. Dios quiere que prediquemos el Evangelio. Entonces entiendo que cuando evangelizo o cuando le hablo de Dios a las personas, no simplemente lo hago porque Dios lo dice, sino porque empiezo a amar lo que Dios ama. Amén. Entonces, un corazón conforme al de Dios no es simplemente obedecer la voluntad de Dios, sino es desear la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, aquí entra el entendimiento espiritual, porque cuando yo empiezo a entender y a comprender esto, entonces ya yo no voy a Dios o no empiezo a orar y decir qué es lo que Dios quiere. ¿Sabe? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Sino ya mi oración cambia. Mi oración empieza a ser qué es lo que Dios ama o qué es lo que Dios desea que yo haga. Amén. Entonces, porque cuando nuestro corazón comienza a amar lo que Dios ama, a hacer su voluntad deja de ser una obligación y empieza a convertirse en nuestro deseo. Entonces, si Dios quiere alcanzar personas, nuestro corazón está alineado al de Él, entonces ya nosotros comenzamos a tener esa pasión por las almas. Amén. Entonces, ¿cuál debería ser la pregunta que deberíamos hacernos? Es, ¿qué desea Dios y qué estoy deseando yo? ¿Qué desea Dios y qué estoy deseando yo? Porque si tener un corazón conforme al de Dios significa comenzar a amar lo que Él ama, desear lo que Él desea, entonces allí también surge una pregunta. ¿Qué es lo que está ocupando mi corazón? Porque lo que ocupa nuestro corazón termina ocupando también nuestras conversaciones, nuestras acciones, nuestros pensamientos, ¿cierto? Entonces podemos decir que amamos a Dios, que queremos hacer su voluntad, pero ¿qué es lo que realmente ocupa nuestro corazón? ¿Qué es lo que estoy deseando yo? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Cierto? Iglesia, vivimos preocupados por muchas cosas que son normales, por nuestra economía, nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra familia. Pero lo que ocupa nuestro corazón es lo que revela qué es lo que verdaderamente valoramos. Y aquí es donde quiero que nos examinemos delante del Señor y pensar si realmente mi corazón está ocupado por las cosas que ocupan el corazón de Dios. Porque si Dios tiene en su corazón a las personas que están lejos de Él, están también esas personas en mi corazón. Si Dios se preocupa por los perdidos que conozcan a Cristo, nosotros también nos preocupamos por esas personas. Si Dios desea que las personas sean salvas, también lo deseo yo.
Y quizás, iglesia, el problema no es que no conozcamos cuál es la voluntad de Dios, sino que el problema es que nuestro corazón está ocupado con demasiadas cosas que no son la voluntad de Dios. Amén. Entonces, aquí, iglesia, para nosotros volver al corazón del Padre, debemos volver a sentir lo que sintió Jesús. Porque sus últimas palabras revelan la prioridad que Él le dio a sus discípulos, que es que el mundo sepa quién es Él. Amén. Y quizás a lo mejor usted en este momento está esperando saber cuál es su llamado, o qué ministerio ocupar, o qué cargo ocupar. Pero ya Dios nos dio el primer llamado, que no fue ir y hacer templos, ir y crear iglesias, ir y hacer ministerios, no. Fue ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio. Entonces, antes de ser pastor, antes de ser líder, antes de ejercer un ministerio, ya antes de tener un ministerio, somos discípulos enviados a ser discípulos. Amén. Entonces, y lo puede ver en la vida real, porque las personas cuando están en sus últimos días, lo que podemos ver en la vida real, en las películas, cuando saben que están en sus últimos días, las personas siempre buscan dejar un legado, ¿cierto? Algo importante a su familia, ¿sabes? A sus seres más queridos. Y las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo fue: id y hacer discípulos, id y hacer iglesia y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces necesitamos, iglesia, volver al corazón del Padre. Amén. Y aquí es donde quiero que usted se analice y piense: ¿cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Dios sin que esa persona se lo pidiera? ¿O cuándo fue la última vez que usted oró por un compañero de trabajo para que sea salvo? ¿O cuándo fue la última vez que usted lloró por alguien que no conoce de Cristo? Esa debe ser nuestra primera tarea. O sea, que nuestra presencia incomode a las personas afuera. Porque es muy fácil predicar aquí y arriba, pero las personas necesitan de Dios afuera. Y lo vemos constantemente, iglesia. Yo soy una persona que en lo personal, hablo en lo personal, ¿vale? Nosotros alguna vez estuvimos ahí, ¿sabes? Y yo mi testimonio es que si yo no hubiese conocido de Cristo, yo estuviese muerto. Porque yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé a dónde Dios me trajo. Y han sido los 4 años más maravillosos de mi vida. Y siempre le pido al Señor: Padre, sigue trayendo personas aquí. Y no hay un día que yo no le predique al Señor. Y quizás a lo mejor hay días que no me va muy bien económicamente. Ha pasado. Pero ese día le prediqué a alguien. Y para mí eso tiene más valor que cualquier cosa. Entonces, iglesia, necesitamos volver al corazón del Padre, volver a sentir lo que Jesús sintió. Amén. Y bueno, es una enseñanza corta, precisa, pero yo sí quiero que nos levantemos, ¿vale? Y quiero hacer una actividad con ustedes, y es que yo quiero que ahora usted cierre sus ojos, ¿vale? Y piense en una persona cercana a usted. Puede ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, y póngale rostro a esa persona. Y quiero que ore por esa persona. Quiero que esta semana usted se proponga a tener un encuentro con esa persona, a invitarlo a comer, a cenar, desayunar, tomarse un café, y que sea Dios propiciando el momento para que usted ore por esa persona. Amén. Imagínese, no sé, usted tiene un familiar por el cual usted está orando, un amigo, un compañero de trabajo, quien sea, una persona que acaba de conocer en el autobús, en el Renfe, y ore por esa persona y pídele al Señor que le dé el discernimiento, que le dé palabra, que revelación para esa persona, y que esta semana usted se proponga hablarle de Cristo, de su testimonio, de lo que Dios ha hecho con usted, de dónde lo ha sacado, a dónde lo ha traído. Amén. Y nada, que
que se proponga a orar por esa persona y que el Señor le dé esa pasión por las almas. Que usted salga de aquí hoy, iglesia, encendido en fuego por predicar la palabra de Dios. Nos tiene que orar las personas. Yo veo, yo en ese centro comercial, yo veo tanta cantidad de cosas, niños, chicos jóvenes por ahí sin rumbo, perdidos. Esos chicos necesitan conocer de Dios. Amén. Así que bueno, un fuerte aplauso al Señor. Gracias por...